practicar o que también estén tomando apuntes. ¿Está bien? Ok, profe. Sí. Muy bien. Figuras geométricas. ¿Alguien que me pueda ayudar a leerlo? Nadie. Profe, ¿quiere que le ayude? Sí, por favor. Son un conjunto de puntos que forman una superficie cerrada limitada por una o variadas líneas. Así es. Si se fijan, tenemos los más comunes ahí. Casi no se alcanza a ver, pero se alcanzan a distinguir las formas. Tenemos el triángulo, el cuadrado, el rectángulo, el rombo, el romboide, el trapecio, etcétera. En una de sus preguntas, aquí ya adelantándonos, eh, venía lo siguiente. Venía... A ver, ¿dónde lo tengo? Acá lo tengo. Venía esto, me dice María, mira María, he encontrado tres figuras diferentes en ese objeto, ya he descubierto mucho más. ¿Alguien me puede decir cuántas figuras hay? Esa era la primera pregunta de su tarea. El triángulo y el Tres, círculo, ¿no, profe. profe? Triángulo y círculo. Ok, ya tenemos uno, tenemos el círculo, que es el primero, y si se fijan tenemos triángulos. Pero si nosotros somos más abusados o somos más observadores, si juntamos dos triángulos, ¿qué figuras formaría? Un rombo. Ahí está, entonces ya tenemos una figura más. Ahora bien, De aparte del hecho, rombo. ¿Mande? profe, con 4 rombos también se podría formar o un rombo incluso más grande. Así es. Ahora, ¿qué pasa si nosotros juntamos seis triángulos? ¿Qué figura se formaría? Ahí me falló. Aquí más o menos. ¿Qué figura se formaría? ¿Pentágono? Un hexágono. Un hexágono. Hexágono. Así es. Se formaría un hexágono. Ahí alguien me puede deducir entonces qué es lo que estoy tratando de decir. Dael, ¿qué es lo que está viendo ahí? Dael. ¿Cómo, profe? Sí, Dael, ¿qué es lo que está viendo ahí? Si se fijan, nosotros ya sacamos que es un círculo, un triángulo, un rombo y un hexágono. Y todavía podemos sacar más figuras. Pero, ¿cuál es la peculiaridad ahí? Ok, la peculiaridad ahí es que yo puedo formar figuras de otras figuras. La base aquí... Profe, Mándeme. que hay un círculo como con triángulos. Ujú, hay un círculo como triángulos. ¿Y si yo junto más triángulos se podrían formar más figuras? Sí, profe. Un rombo. Un rombo, un hexágono. Aquí también, si nosotros juntamos de esta manera, ya tenemos otra figura, ¿se fijan? Y también podemos formar un cuadrado, un rectángulo, es dependiendo. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, muy bien. Dice, elementos básicos de una figura geométrica. Dice, para el estudio de la geometría es necesario conocer sus tres conceptos básicos y a partir de ellos se establecen los demás. Para esos tres términos nos daremos una definición, sino un concepto intuitivo. Ángeles, ¿cuáles son esos tres conceptos básicos? Ángeles, No sé, profe. ¿no? Mire, le doy un ejemplo. Cuando nosotros estamos formando una figura, ¿de qué lo estamos formando, Ángeles? Primero, ¿qué trazamos? Líneas. Líneas. Ahí está, ¿lo ven? Nosotros ya tenemos un elemento básico que son las líneas. No hay más. ¿Alguien me podría decir otro?
las figuras? Figuras, no, estamos tratando de contar los elementos de las figuras. Mayra, Ruth, ¿cómo se llama a los puntitos donde se juntan las líneas? Vértices. Gracias, así es, vértices, y ya tenemos dos elementos. Entonces es lo que vamos a estar estudiando. Elementos básicos de una figura geométrica. Mayra, Mayra Ruth, sí. Mayra Ruth, ¿me podría leer? ¿Si alcanza a ver? No. ¿No alcanza a ver? Rogelio. Profe, no hay nada. Bueno, no veo nada yo. Yo sí alcanzo a ver, profe. A ver, ¿podría leer? Elementos básicos de una figura geométrica. Punto. Es el primer elemento que no está definido en geometría. Se considera que no tiene dimensiones. Solamente representa una posición. Gráficamente lo representamos mediante un círculo pequeño y una letra mayúscula para identificar su nombre. En la figura mostramos los puntos A y B y un punto al final de todo. Ahí está el punto, si se fijan, si yo pongo el lápiz sobre la hoja, va a dejar un punto. Entonces es el primer elemento de una figura geométrica, el punto. Ahora vamos a tener el segundo punto, que es una recta. Dice, el segundo elemento tiene una dimensión que es una longitud. Le consideramos como un conjunto indefinido de puntos que se extiende en la misma dirección. Es una recta o una línea, en ese caso ustedes lo llamaron lados. Y tenemos que la recta, de acuerdo a su posición, se va a nombrar. Por ejemplo, tenemos rectas horizontales, rectas verticales y rectas oblicuas. Por ejemplo, Aranza, si yo trazo un pentágono, ¿qué tipo de rectas va a tener? Aranza. Va a tener recta oblicua, algo así. Sí, va a tener unas rectas oblicuas y le hizo falta una más. Aranza, para la base, ¿cuál voy a utilizar yo? Profe, ¿le puedo decir yo? Permítame, estoy con Aranza. Y ahí va a contestar Aranza. Horizontal. Así es. ¿Se fijan? Entonces, una figura geométrica puede tener unas rectas horizontales, otras verticales y otras oblicuas, y son las que vamos a estar utilizando. Generalmente nosotros no les tomamos importancia, solamente las trazamos y listo, pero es importante saber cómo se llaman, porque, un ejemplo, ¿no? Un arquitecto le dicen, oye, pues trázate una recta horizontal, y se queda, ¿qué es horizontal? Entonces un arquitecto debe tener nociones de qué es horizontal, o un carpintero, o un diseñador, etcétera, ¿no? Para varias profesiones. Y el plano es el tercer elemento de la geometría euclidiana. Tiene dos dimensiones, lo largo y lo ancho. Una pared de la idea de un plano. Geométricamente, un plano lo representa mediante una figura de 4 lados y una letra mayúscula para identificarlos. Y esto de semirrecta y la recta y segmentos de recta no lo vamos a utilizar porque eso lo van a ver más a profundidad en preparatoria. Pero esto de ángulo sí lo debemos de saber. Es la figura formada por dos semirrectas a partir del mismo punto. En pocas palabras, es la abertura que se hace cuando se juntan dos rectas o semirrectas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Y por ahí también les había encargado de cómo se clasificaban los polígonos en una de las preguntas. Y vamos a empezar con figuras geométricas. Las figuras geométricas se clasifican en cónicas y polígonos. Muy bien, figuras geométricas se clasifican en cónicas y polígonos. Estas sí, jóvenes, voy a abrir un espacio en Classroom y le voy a poner como título evidencias de la videollamada del día viernes, ¿no? Y la fecha. Y esta sí quiero que la tengan
anotada en su libreta, por favor. Es un apunte. Figuras geométricas se separan en cónicas y polígonos. Hay que ir haciéndolas, por favor. Una vez que las tengan hechas, nada más me dicen listo y ya para proseguir. ¿Estamos de acuerdo? Ok, profe. Ya, profe. Profe, ¿lo puedo copiar así como está? Así es. Yo se los traté de simplificar lo más posible, ¿no? Figuras geométricas, cónicas y polígonos. Profe, Nada más. Mande. a mí no me aparece nada. ¿Cómo que no le aparece nada? Y no me aparece nada. ¿Puedo salir y volver a entrar? Sí, por favor. Listo, profe. Listo, profe. Listo. Listo, profe. Ya, profe. Alfredo, ¿ya puede ver? Ya puede ver. Ok. Entonces le voy a dar un poquito más de tiempo. Listo, profe. Listo, gracias. Vania, ¿cómo está? ¿Se va integrando apenas o se salió y volvió a meterse? Creo que se salió. Ya, profe. ¿Listo? Sí. ¿Ahí que haga falta? Aparte de Alfredo. Listo, profe, ya. Ya acabé, profe. Listo. Alfredo, ¿cómo le va? Ya, profe, ya terminé. Ok, perfecto. Vania, ¿ya terminó de apuntar? Sí. Gracias, Vania. ¿Ya le puedo cambiar? Sí, profe. Sí. Sí, Ok. profe. Sí, profe. Nada más, les voy a dar un pequeño ejemplo de las cónicas, pero nosotros no vamos a estudiar cónicas, vamos a estudiar los que son polígonos. Cónicas es la figura que se forma al intersectar un cono con un plano. Ok, y esto no. Y ahora sí, viene lo bueno. Polígonos. Un polígono es una figura geométrica plana formada por una secuencia de segmentos de recta que se unen 2 a 2. Y tenemos varios ejemplos. Tenemos un triángulo, tendremos un rectángulo y tenemos otras dos figuras que las vamos a nombrar por sus lados. Por ejemplo, José Eduardo, en la tercera figura que parece una L, ¿cuántos lados tiene? ¿5, profe? ¿O 6? A ver, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 6, profe. 5, 6. Ok, José Eduardo, las figuras que tienen 6 lados, ¿cómo se le llaman? ¿Sextágono? Casi, Ah, no, casi. no. ¿Mande? No. Yo No, sé, me equivoqué, profe. profe. A ver, ¿cómo se llaman? Hexágono. Así es. Aquí nos damos cuenta que vamos a tener dos tipos de hexágonos, los hexágonos regulares y los irregulares. En este caso nosotros vamos a tener que, como no tienen todos los lados iguales, va a ser un hexágono irregular. ¿Estamos de acuerdo todos ahí? Sí, profe. Sí. Muy bien. Elementos básicos de los polígonos. Vamos a tener el vértice, el lado, la diagonal, centro, radio, apotema y ángulo. Se fijan, arriba tenemos un polígono regular y abajo tenemos un polígono irregular. En los elementos básicos de un polígono, esto sí lo deben de tener como apunte. Tenemos lo que es el lado, la diagonal, el centro, el apotema y el radio. Creo que por ahí se los puse como pregunta en la tarea, creo.
Ok, entonces me van a copiar elementos básicos de un polígono y la primera figura que tenemos acá, que tiene 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados, que es un pentágono. Igual, cuando termine nada más me dicen listo para proseguir. ¿Estamos de acuerdo? Jóvenes, ¿estamos en la misma sintonía? Sí, profesor. Muy bien. Sí, profe. Ok, gracias. Ya, profe. ¿Listo? ¿Alguien más que haya terminado? ¿Listo, profe? ¿Listo? Listo, profe. Ok, nada más hay que esperar a sus demás compañeros. Ya, profe. Listo, profe. Espérame, profe. ¿Qué listo, profe? ¿Listo? Listo, profe, ya. Listo, profe. Ya, ¿quién falta por ahí? Vania, ¿ya terminó? Sí. Sí, Víctor, ¿ya terminó? Víctor Eleno, ¿ya terminó o todavía no? Sí, profe. Gracias. Yair Alejandro, ¿ya terminó? Sí, profesor. Muy bien, entonces proseguimos. ¿Estamos de acuerdo? ¿O ya terminó Alejandra? Sí, profe, ya. ¿Ya? Muy bien, acuérdense que también esto se queda grabado y lo... Ok, ¿se acuerdan que también les puse el que clasificaron los polígonos? En ese caso les traté de resumir lo más breve posible. Polígonos, la medida de sus lados, que es lo que nosotros vamos a estar trabajando. Se clasifican en regular e irregulares. Luego tenemos de acuerdo al número de sus lados. Ya sabemos que si tiene 3 lados se llama triángulo, 4 lados cuadriláteros, 5 pentágonos, 6 hexágonos, 7 heptágono y así sucesivamente. Entonces se puede clasificar tanto por la medida de sus lados, regulares o irregulares, o el número de sus lados. ¿Estamos de acuerdo todos ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, el polígono regular es cuando todos sus lados tienen la misma medida. Ahora, si el polígono regular es cuando todos sus lados tienen la misma medida, el irregular es cuando sus lados y ángulos interiores tienen diferentes medidas. Es por eso que a un hexágono se puede ver de una manera bonita, como acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o se puede ver de una manera medio sospechosa o irregular, pero ambos se llaman hexágonos. Ahora bien, también lo podemos llamar conforme
a la medida de sus ángulos interiores. Unos se llaman cóncavos, que no voy a profundizar mucho, y otros se llaman polígonos convexos. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Y luego tenemos la clasificación de los polígonos. También se clasifican dependiendo del número de sus lados que contienen. Es lo que les comentaba. 11 endecágono, 12 dodecágono, 9 nonágono, 7 heptágono. Y esto también creo que se los dejé de tarea. Particularmente los triángulos se clasifican de acuerdo a la longitud de sus lados y con base en la magnitud de sus ángulos. Vamos a ver. Briseida, ¿el triángulo es un polígono? Sí, profe. Sí. Carlos Esteban, ¿es un polígono regular o irregular? Regular. Perfecto. Algunos pueden ser regulares y otros irregulares. Vamos a ver por qué. Dice, a ver, permítame un poquito. Es de acuerdo, ¿no? Y también les dejé, es que me están mandando algunos alumnos mensajes de que no pueden entrar a la clase. Ok, entonces algunos se pueden clasificar según la longitud de sus lados, el equilátero, isósceles y escalenos. Es decir, el equilátero está en equilibrio, tiene 3 lados iguales, el isósceles solamente tiene 2 lados iguales y el escaleno ningún lado igual. También tenemos que se pueden clasificar por sus ángulos: el rectángulo, que tiene un ángulo de 90 grados, el acutángulo, sus 3 lados son agudos, y obtusángulo, un ángulo obtuso. Esta parte no se las voy a pedir que la copien porque es lo que debieron haber entregado en su tarea. Y tenemos que los cuadriláteros se clasifican de acuerdo al paralelismo de sus lados. Es decir, paralelogramos, trapecios y trapezoides. Pero eso tampoco vamos a profundidad. Y área y perímetro del círculo tampoco, porque eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y lo que nos interesa ahora a nosotros es tener la noción de qué es un polígono. ¿Hasta aquí alguna duda de qué es un polígono? No, profe. No. Deje veo si puedo hacer esto un poco más grande. Creo que no lo voy a poder hacer más grande. A ver, vamos a ver. Ahí alcanzan todos a ver. Sí, profe. Sí, Yo sí, profe. muy bien. Sí. Como se los dije al inicio de la videollamada, en todas partes encontramos los polígonos, desde un tapete hasta una cometa o papalote, una fotografía, una mesa, etcétera. Dice, un polígono es una región del plano limitada por un segmento unidos con otros extremos. Elementos de un polígono. Y tenemos los Los elementos de un principales polígono. elementos de un polígono, clasificación de los polígonos según el número de lados. Coloca debajo de la figura de cada polígono su nombre. A ver. No me deja. Ok, y es lo que les decía, clasificación de los polígonos. Ejemplo, el primero tenemos que es un hexágono. El segundo tenemos que es un cuadrilátero. Y por ejemplo, Dominic Guerrero, ¿por qué decimos que el tercero es un heptágono? Dominic. Porque tiene 9 lados. Heptágono tiene 9 lados. Profe, Mándame.
Porque tiene 7 lados. Así es. Decimos que es un heptágono porque tiene 7 lados. Ahora sí, Karen Yurixi, ¿es un polígono regular o irregular? Karen, ¿sí estamos o no estamos? Irregular. ¿Por qué es irregular, Karen? Porque todos sus lados no son iguales. Muy bien. Luego tenemos, por ejemplo, esta estrella, o medio chueca. Si la cuentan tiene 8 lados. Y por lo tanto, si tiene 8 lados se va a llamar octágono. Y es un polígono irregular porque no todos sus lados son iguales. Luego tenemos el pentágono, que tiene 5 lados, pero este va a ser un irregular. ¿Por qué? Porque no todos sus lados son iguales. Y así nos vamos a ir. Dodecágono, que son 12 lados, un decágono, que son 11 lados, y decágono, que son 10 lados. Clasificación según sea la medida de sus ángulos interiores. Los por clasificación según te lee atentamente y luego contesta. Elige verdadero o falso según corresponda. A ver, permítame. Ok, entonces, ¿hasta aquí alguna duda? No, profe. No, entonces ya No, tenemos... profe. Gracias. Ya tenemos claro el concepto de que un polígono puede ser irregular o regular. Y de acuerdo al número de sus lados, Educación es como lo vamos secundaria a nombrar. obligatoria. Matemáticas de Triángulos. No es por presumir, pero soy un polígono. elementos, propiedades. Clasificación según sus lados. Si tiene todos sus lados iguales, es equilátero. Si tiene dos lados iguales y uno desigual, es isósceles. Si tiene los lados desiguales, es escaleno. Entonces, vamos a pasar con triángulos. Ya sabemos que se pueden clasificar de acuerdo a sus lados. Si todos sus lados son iguales, se llaman equiláteros. Si dos de sus lados son iguales, son isósceles. O si sus 3 lados son diferentes, se llaman escalenos. Ese apunte sí me gustaría que lo tuvieran igual. Cuando lo tengan listo, nada más me dicen listo y ya para seguir a lo próximo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya, profe. Ok, va el primero. Gracias. Listo, profe. ¿Listo? Listo, profe. ¿Listo? Dael, ¿ya terminó? Ya casi, profe, ya casi. Muy bien, gracias Dael. Listo, profe. Listo, gracias. Listo, profe. Ya, profe. Listo. Listo, Ya, profe. Muy Ya bien, ya listo. le puedo cambiar entonces. Sí. Ok, perfecto. Entonces, triángulos se clasifican por sus lados, equiláteros, isósceles y escaleno. Ahora bien, también se pueden clasificar por sus ángulos. Si tiene sus ángulos, si tiene un agudos es un acutángulo, obtuso si es obtusángulo y un ángulo recto que es de 90 grados se llamaría rectángulo.
Triángulos rectángulos. Y vamos a ver Son lo que los triángulos que rectángulos. tienen un ángulo recto. En los triángulos rectángulos se cumple que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Los ángulos distintos al recto son complementarios. La hipotenusa es el mayor de los lados. Muy bien, eso no es para aprenderse, pero sí tenemos que identificar qué es un triángulo rectángulo. ¿Alguien me puede decir cómo podemos identificar un triángulo rectángulo? Cuando tiene un ángulo de 90 grados. Así es, tiene un ángulo de 90 grados. Es este que tenemos acá. Si se fijan, tenemos un triángulo verde y tenemos marcados un 90. Eso sería un ángulo recto. Y por lo tanto sería un ángulo de 90 grados. Igualdad y construcción de triángulos. Somos iguales. Tenemos 3 lados iguales. Tenemos un lado y sus ángulos contiguos iguales. Somos iguales. Tenemos un ángulo y los lados que lo forman iguales. Somos iguales. Muy bien, esta parte ya no la vamos a ver hasta el siguiente tema, que sería construcción de triángulos, y nos vamos a ir a lo que son cuadriláteros. Entonces, nosotros ya tenemos que existen clasificación tanto de triángulos por sus lados como por sus ángulos. Educación secundaria obligatoria. Matemáticas de primero. Los polígonos es un polígono, y que los polígonos se clasifican en irregular o regulares, que es prácticamente toda la tarea que tuvieron que haber hecho cuadriláteros hasta el día de hoy. Soy cuadrilátero, no cuadriculado. ¿Alguna No duda me aquí? comprendes. Elementos. Clasificación. No, profe. Dados 4 puntos del plano A, B, C y D, forman un cuadrilátero siempre que 3 de ellos no estén Jóvenes. alineados. ¿Tiene alguna duda, jóvenes? No, profe. No, profe. No, profe. Creo que se me fue el audio. Nada más recapitulando. Tenemos triángulos. Perdón, lo que hemos visto. Tenemos que las figuras se llaman polígonos. Se clasifican en polígonos regulares e irregulares. Y los triángulos es un polígono. También se pueden clasificar los triángulos tanto por sus lados como por sus ángulos. Y ahorita vamos a ver los cuadriláteros. ¿Alguien sabe cuántos lados tiene un cuadrilátero? 4. Así es, los cuadriláteros tienen 4 lados. Perfecto, tienen 4 lados. Pero también los cuadriláteros tienen una clasificación. Unos se llaman paralelogramos, otros trapecios y otros trapezoides. Okay, dice, los paralelogramos son los lados opuestos del paralelo. Los paralelos, los trapecios son dos lados opuestos paralelos. Y los trapezoides no tienen lados opuestos paralelos. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo los paralelogramos, si se fijan, tanto la parte de arriba como la parte de abajo son lados iguales. Y tanto la parte izquierda como derecha también son lados iguales. Okay, nada más es para que tengas. Clasificación. Yo también soy de la misma familia. Ahora bien, tenemos los... ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí. Ok, tenemos la clasificación de los paralelogramas. Tenemos los cuadrados, que ya sabemos que son 4 lados iguales. Los rombos, 4 lados iguales y 2 ángulos distintos. Los rectángulos y los romboides, que es muy diferente a los rombos. Son 2 lados iguales y 2 ángulos iguales. Este apunte, jóvenes, sí quiero que lo tengan en su libreta. Les voy a dar aproximadamente unos 5 minutos para que lo hagan. Y ya saben, después les voy a habilitar en Classroom una parte donde lo suban. Nada más le toman foto y me lo suben. Ok, les doy 5 minutos.
Dael. Sí está, ¿verdad, Dael? Así está. Dael, Mande, profe. me hizo el examen de matemáticas y el de ciencias. ¿Sí me lo hizo? Sí, profe. Sí, ahorita lo reviso porque el de matemáticas sí me sale y el de ciencias creo que ahí lo tengo perdido. Ahorita lo reviso y ahorita le confirmo. Pero, profe, a mí cuando lo estaba entregando, me salía del examen, le decía sin entregar. O volver a entregar, algo así. Lo estaba haciendo lo con volví correo a hacer y me salía lo mismo. ¿Lo estaba haciendo con correo institucional? Sí, profe. Pero uno me equivoqué, lo hice con el de mi hermano, pero creo que fue ese el de artes. El de artes. Ok, yo... Ahorita reviso a él. Sí, profe. Profe, Mande. ¿también debemos hacer las figuras? Como ejemplo. Profesor, yo terminé. Listo, profe. ¿Listo? Terminé, profe. Ok, gracias. ¿Listo, profe? Listo, muchas gracias. Listo, profe. Listo, profe. Listo. Listo, gracias. Listo, profe. Listo. Entonces ya todos, o alguien falta. Listo. Ok. Entonces proseguimos. Completa las siguientes afirmaciones. Elige en cada desplegable la Entonces, opción esos son- correcta. Entonces esos son los cuadriláteros. Y ahora nos vamos con los polígonos regulares. Así hay que esperar que cargue un poco. Y les adelanto, la próxima semana... Educación secundaria obligatoria. Matemáticas de primero. Polígonos. Ok, les adelanto, la próxima semana vamos a estar trabajando igual con... No, de esta a la próxima semana, que sería el día... A ver, permítame. A partir del día 16, porque esta semana va a ser lectura. El día 16 vamos a estar trabajando con polígonos, pero ya directamente con sus ángulos. Polígonos regulares. Ok, profe. ¿Serán también ordenados? Elementos de un polígono regular. Polígonos Recuerda que inscritos. los- ¿Cuál es el único polígono regular que se descompone en triángulos equiláteros? Elige la respuesta correcta. El polígono regular de 3 lados es el triángulo equilátero. El de 4 lados es el cuadrado. El de 5 lados, pentágono regular. Todos los polígonos regulares se pueden descomponer en tantos triángulos isósceles iguales como lados tienen. Pero solo en uno de ellos, esos triángulos son además equiláteros. Bueno, aquí nos vamos a ir a los ejercicios directamente, porque ya vimos en esencia todo lo que tenemos que hacer en la tarea. Educación secundaria obligatoria. Matemáticas de primero. Lo más Polígonos. importante. Llegó la hora de demostrar lo que sabes de polígonos. Solo sé que no sé nada. Lo más importante. Lo más importante. Autoevaluación. Ok, Elige verdadero o falso según corresponda. ok, aquí yo les voy a dejar una pequeña autoevaluación
de los polígonos, por ejemplo, dice, un cuadrilátero no puede tener dos ángulos que sumen 180 grados. ¿Alguien me puede decir si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en hacer la pequeña autoevaluación? Sí, profe. ¿Sí? Profe. Sí, profe, está bien. Muy bien. Entonces, esta yo se las voy a dejar igual en Classroom. Y creo que sería todo, ¿no? Repasando lo que es la tarea, que son polígonos, la clasificación de los triángulos, cómo se clasifican los polígonos, cómo se clasifican y la clasificación de los cuadriláteros. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? No, profe. No, profe. Déjeme veo. Tengo por aquí tengo aquí en la videollamada a Mónica. No, ¿verdad? No. No, no. No, profe. No, ya vi que no. Ok. Briana, ¿Qué pasó, profe? Briana, un polígono que tiene 5 lados, ¿cómo se llama? Pentágono. Muy bien. ¿Y siempre perdón, y siempre va a tener todos sus lados iguales? No, profe. Ok, y si no tiene todos sus lados iguales, ¿cómo se llamaría? ¿Polígono qué? Polígono irregular. Perfecto, gracias, Briana. De nada, profe. Muy bien, Víctor. Víctor Eleno. Mande, profe. Un triángulo se puede clasificar de acuerdo a qué? A sus ángulos ¿Y qué más? y sus lados. Perfecto, gracias. Kiara. Kiara Yoserín. ¿Dónde, profe? ¿Cuáles son los 3 elementos de un polígono? No sé, profe. No se preocupe. El que deja un puntito, ¿qué sería? Vértice, profe. Un vértice, un lado y ¿qué más? Apoteo. Ángulo. Y el ángulo, ¿ok? Son los 3 principales. Gracias. Mayra Ruth. Un triángulo equilátero, ¿cómo se define? ¿Un polígono? Un polígono. Bueno, deje de repetir la pregunta. Un triángulo equilátero, ¿cuántos de sus lados son iguales? 2. 2. A ver, José Eduardo. Permítame, Rogelio. José Eduardo. ¿Cuántos de sus lados son iguales en un triángulo equilátero? José Eduardo. 3 lados iguales, polígono Así es, son 3 lados iguales y es un polígono regular. Muchas gracias. ¿Qué más? Y creo que esa es una pregunta que venía también ahí. Vamos a ver. Ahora sí.